Muy buenas tardes. Me es muy grato iniciar el día de hoy, lunes 19 de octubre del año 2020, con las actividades del Día Rosa. Hoy está con nosotros para inaugurar la bióloga María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria. También contamos con la presencia de la doctora Guadalupe Barrena Nájera, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Desde luego, el arquitecto Ángel Buitrón Bernal, director del plantel 8, Miguel E. Schulz, a quien le dejaremos el micrófono, pues el arquitecto tiene preparado un mensaje para todos los participantes. Muchas gracias, arquitecto. Al contrario, doctora Alejandra Velázquez, muchas gracias. Qué bueno que está aquí con nosotros este día, que para la preparatoria 8 es muy significativo, por lo que significa para nuestra comunidad el conmemorar este día internacional mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Muchas gracias por apoyarnos. Le voy a dar la bienvenida a nuestras invitadas. El día de hoy está con nosotros la directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, la bióloga María Dolores Martínez. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto que siempre esté con nosotros. También está con nosotros la doctora Guadalupe Barrena. Doctora, bienvenida. La defensora, la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Equidad. Muchas gracias. Bienvenidas ambas. Bienvenidos también a todos los miembros de la comunidad que el día de hoy nos están siguiendo por el canal de YouTube. Para el plantel 8 es sumamente importante continuar con el trabajo que hemos venido desarrollando ya desde hace muchos años. Nuestra comunidad se viste cada año de rosa para mandar un mensaje muy importante, un mensaje de solidaridad, un mensaje de apoyo, un mensaje en donde nosotros mostramos la sensibilidad a muchos temas, no solamente para decir y para manifestar que les deseamos lo mejor a todas las personas que pudieran tener alguna situación de salud, evidentemente, sino también preparar a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, en estos temas tan complicados como es la lucha contra el cáncer de mama. También aprovechamos, y el día de hoy, y en esta ocasión, por ser a distancia, lo vamos a hacer toda la semana, para discutir, platicar, conversar, como ya lo hicimos en una actividad previa a este evento, conversar sobre temas que creemos que son necesarios seguir conversando, seguir platicando y buscar y caminar hacia encontrar soluciones como la igualdad, la violencia de género, la equidad. Por ello el día de hoy agradecemos la presencia de la defensora. De verdad, nos es muy grato contar con su presencia. Será una excelente oportunidad para todos los miembros de nuestra comunidad, el alumnado, la planta docente y por supuesto también nuestros compañeros trabajadores administrativos que nos puedan estar siguiendo, para dialogar con la defensora, para preguntarle, para comentar cuáles son nuestras dudas, que incluso podamos comentar qué nos inquieta, cómo estamos viviendo en la universidad esta fusión que se logró de lo que antes era la UNAD con la Defensoría. Creo que hay temas muy relevantes, muy importantes. Entiendo que no es mucho tiempo el que nos tenemos, pero creo que es una excelente oportunidad iniciando este ciclo escolar, sobre todo para los alumnos de cuarto año, que es la primera vez que van a tener contacto muy probablemente con nosotros. Nos vieron en videos, a la señora directora, a mí personalmente, pero ahora podemos tener un contacto un poco más directo con todos ellos. Muchas gracias,
Doctora, muchas gracias, maestra Dolores, y muchas gracias, doctora Alejandra, por ayudarnos. Bienvenidos todos. Gracias. Vamos ahora a pedirle a la bióloga María Dolores Valle Martínez sea tan amable de brindarnos un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes ya a todos. Estoy muy contenta de estar en este Día Rosa que organiza la administración del plantel 8. Arquitecto Ángel Buitrón, como siempre, un gusto de estar con usted acompañando a su comunidad. Doctora Guadalupe Barrena, como siempre, un gusto verla, compartir con usted estas experiencias. De verdad, siempre es muy grato compartir con usted. Doctora Alejandra Velázquez, como siempre, también un gusto estar con ustedes. Creo que el pretexto que ustedes han tenido durante muchos años del Día Rosa, que nos recuerda lo que la Organización Mundial de la Salud mostró y designó como el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, la aplicación que ahora le dan para que pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia e innovemos el cambio, está más que puesto en esta ocasión. Han trabajado ustedes mucho siempre en este Día Rosa, siempre es un día muy alegre, un día donde intercambian con los jóvenes de una manera muy entusiasta y hacemos notar lo que la Prepa 8 es capaz de hacer en el respeto a las mujeres. Ahora, tristemente, y digo tristemente porque ya vamos para 8 meses de confinamiento, lo tenemos que hacer de manera virtual. Pero celebro que no se interrumpa esta actividad. Celebro de verdad que podamos seguir conmemorando este día de lucha contra el cáncer de mama y que lo reunamos contra la violencia de género. Creo que es fundamental en estos tiempos que nosotros podamos estar haciendo esa sinergia de temas para que podamos llevar a buen cauce este interés que todos y todas tenemos por estos temas, por este respeto a nuestra comunidad y sobre todo evitar que nuestras chicas lleguen a un lugar con violencia. Que nuestra casa, la universidad, sea un lugar libre de violencia y en particular que la Prepa 8 enseñe a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes a ser solidarios, a ser empáticos y a disfrutar todo lo que hacen en esta hermosa etapa que es la adolescencia y que si es con respeto y con buenas bases de valores sólidos, podemos llegar a este buen encuentro. Me encantó el título de Pensemos en Igualdad, porque permite la reflexión de las actividades que hemos estado realizando tanto en nuestra Universidad Nacional como en la Escuela Nacional Preparatoria. Se han hecho cambios muy importantes y seguiremos haciendo cambios. Y ahora la doctora Barrena nos platicará sobre uno de los cambios más importantes que ha llevado a nivel legal nuestra universidad. Y creo que eso hay que reforzarlo y conocerlo. La violencia de género lamentablemente está enmarcada en nuestra cultura y eso es lo que hay que luchar por desaparecer. Eso es lo que hay que tratar de evitar. No tenemos que estar ejerciendo un poder sobre el otro. Tenemos que compartir. Tenemos que llegar a una relación entre todos y que podamos llegar a hacer lo mismo. Porque aunque digamos que todos somos iguales, lamentablemente, y nosotros en la universidad lo sabemos, aún no podemos tener ese empoderamiento que queremos de nuestras jóvenes. Celebro de verdad la realización de estas actividades. Celebro que la Prepa 8 se siga luciendo en todo esto que significa luchar contra la violencia de género. Celebro la presencia de nuestra querida defensora, la doctora Guadalupe Barrena, y de verdad les doy las gracias por esta invitación. Muchas, muchas gracias. Que sea un éxito de verdad. Agradecemos a la bióloga María Dolores Valle Martínez por su amable mensaje.
Y a continuación vamos a dar paso a la intervención de la doctora Guadalupe Barrena Nájera, de quien voy a leer una reseña curricular. Guadalupe Barrena es desde mayo de 2019 la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Ingresó a esta dependencia como profesora asociada en agosto de 2018. En su actividad académica desarrolla diversos proyectos de investigación en materia de derechos humanos, incluyendo la creación de indicadores y violaciones graves a derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad. También desarrolla un proyecto de investigación sobre la enseñanza clínica del derecho en México y América Latina. Ha sido profesora de asignatura más de 15 años en la Facultad de Derecho de la UNAM y otras universidades. Antes, la doctora Barrena dirigió la clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. En este taller multidisciplinario, integrado por estudiantes de Derecho, Psicología, Trabajo Social y Periodismo, supervisó cerca de 200 estudiantes, litigando casos de derechos humanos con una perspectiva interseccional, incluyendo derechos de personas con discapacidad, de mujeres migrantes y víctimas de violencia, entre otras. La doctora Barrena pertenece al Consejo Directivo de la Global Alliance for Justice Education. La doctora es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, con estudios de maestría en Derechos Humanos y especialidad en Derecho Europeo en la Universidad de Europa Central y doctorado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Sea muy bienvenida, doctora. Ahí. Ya. ¿Está prendido mi micrófono? Sí, ok, gracias. Muchísimas gracias a la comunidad de la Prepa 8 por recibirme esta tarde. Es un gusto enorme para mí estar con el arquitecto Buitrón, con la maestra Dolores Valle, la doctora Alejandra. Muchas gracias por permitirme estar aquí hoy y con toda la comunidad de la Prepa que nos acompaña. En primer lugar, quisiera comentarles que, como no veo muy bien, la moderadora nos va a hacer favor de comunicarnos aquí durante el transcurso de mi intervención sobre cómo andamos de preguntas. Fíjense que la parte más interesante para mí de este encuentro, aunque sea en este formato a distancia, es escuchar algunas de las preocupaciones que pueden existir aquí en la comunidad, tanto del alumnado como del personal académico, y ahora con las nuevas facultades que tenemos en la Defensoría, también de personal administrativo en temas de violencia de género. Entonces, doctora, con toda libertad, si empezamos a recibir comunicaciones de la audiencia, por favor, usted interrumpa y nos comenta, y con eso vamos tratando de hacer un diálogo. Como no, doctora Barrena, vamos a estar en ese diálogo. Muchas gracias. Ojalá se animen a preguntar cosas, muchachas, muchachos, sobre todo porque las cosas de las que les quiero platicar, pues son herramientas que tenemos en la universidad para darles servicio a ustedes como integrantes de la comunidad universitaria, y por lo tanto es importante que ustedes las pongan en movimiento. Una de las maneras como tenemos de acercarnos a los diferentes, pues a las diferentes comunidades de la universidad es a través de estas actividades que yo hago con muchísimo gusto. Me encanta que tengamos esta posibilidad, y por lo tanto yo voy a hacer un mejor trabajo esta tarde en la medida en la que ustedes sientan la confianza de preguntar sobre cosas que pasan en la vida universitaria, y les voy a explicar por qué. Verán, todas las actividades que tenemos en la universidad funcionan en un entorno en donde hay reglas de diferente tipo. Pero todas las personas que trabajamos en la universidad tenemos en general, creo, una gran pasión por el servicio y por atender a todas las preocupaciones que surgen en nuestras diversas comunidades. Y por eso es importante que ustedes manifiesten, o sea, expresen, hablen, escriban a las autoridades de su plantel para que las autoridades tengan conocimiento de las preocupaciones que ustedes tienen y en esa medida se puedan atender.
El paso más importante entonces es que ustedes, como integrantes de la comunidad universitaria, le hagan saber a sus autoridades qué les preocupa. De otro modo, es muy difícil que la autoridad pueda responder oportunamente si no le decimos que algo está pasando, que tenemos dudas, que no sabemos cómo resolver tal o cual situación. Por eso es importante que el señor director, en este caso, pues conozca a través de ustedes, con la confianza que ustedes le deben tener porque es el titular en el plantel, para que le platiquen pues cosas que ustedes les preocupan, que no saben cómo se resuelven, por ejemplo. Y ese es en buena medida el objetivo de tener esta charla. Ok. Como soy abogada, pues les voy a platicar un poquito de cómo son las cosas legales en la universidad. Fíjense que la Universidad Nacional está constituida en una ley orgánica que hizo el Congreso de la Unión hace muchos años. Y en esa ley orgánica viene para qué se creó la universidad. También podemos ver eso en el artículo 3º de la Constitución. Entonces, ahí dice que la razón de ser de la universidad es la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, las 3 cosas. Entonces, todas las cosas que hacemos en la universidad, absolutamente todo, está orientado al cumplimiento de esos fines. Hace unos 35 años, Jorge Carpizo, que fue rector de la universidad, propuso que se creara en la universidad la oficina en la que yo trabajo ahora, que es la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. En aquella época, cuando el doctor Carpizo propuso esa creación, la Defensoría se llamaba nada más Defensoría de los Derechos Universitarios. Pero más o menos la vocación de la oficina de entonces y ahora pues es más o menos parecida. En términos generales, diríamos que en la universidad es muy importante que podamos cumplir con los fines que dice la Constitución, o sea, que podamos tener nuestras actividades de docencia, de investigación y de difusión de la cultura sin que haya interferencia o interrupciones que luego se generan por conflictos que surgen en las relaciones humanas. Entre personas, los desacuerdos, el conflicto, son normales. Es una parte natural de que todos pensamos diferente, todas pensamos diferente, y por eso es un resultado normal de la convivencia que podamos tener pues esos conflictos. Entonces... Perdone, doctora Barrena, si le parece bien, me gustaría presentarle una de las primeras preguntas que tienen nuestra audiencia. ¿A quién podemos recurrir en caso de sufrir una agresión de violencia de género? Gracias, perfecto. Bueno, pues fíjense, en eso de que cumplamos nuestros objetivos, una cosa muy importante en la universidad es que ninguna persona sea objeto de actos de violencia. La proscripción de la violencia es uno de los principios de los derechos universitarios. Y en particular, a partir del 14 de agosto de este año, por la aprobación del estatuto nuevo de la Defensoría en el Consejo Universitario, ahora todo el personal que estaba en la unidad de atención a denuncias, que antes estaba en la oficina de la abogada general, ahora se pasó para acá, a la Defensoría. Entonces, esta oficina que yo les platico, que tiene muchos años aquí en la UNAM, se juntó con un equipo muy grande, especial, que tiene mucha experiencia en los temas de atención de la violencia de género. Entonces, ahora tenemos acá en la universidad a un grupo, digamos, consolidado de abogadas y psicólogas que están a sus órdenes para que con ustedes, cuando ustedes lo requieran, se puedan asesorar. Yo les quiero plantear una solicitud muy concreta. Acudan a la Defensoría, no nada más a presentar denuncias, sino también a preguntar qué pueden hacer. Hay momentos en donde vivimos experiencias que realmente no sabemos cómo clasificar. No sabemos si esa experiencia que tuvimos efectivamente es un acto de violencia o no, pero sabemos que nos incomoda. Yo les pido que cuando ustedes tengan esa sensación, acérquense al equipo de la Defensoría y consulten y hablen con alguien. Y posiblemente con esa consulta ustedes van a tener un sentido o de tranquilidad o de claridad de que han vivido un acto de violencia y van a poder tomar decisiones sobre qué quieren hacer. Es muy importante que vengan acá a la Defensoría en primer lugar. Ahorita les voy a platicar por qué, pero
así, brevemente, para que sepan cómo llegar a nosotros, pueden ver en su navegador y a ver si los organizadores nos pueden ayudar a desplegar, por favor, en la página, la página principal de la Defensoría, www.defensoría.unam.mx. Ahí van a ver ustedes dos opciones para solicitar orientación. Hay una opción para solicitar orientación en general sobre derechos universitarios y otra opción para solicitar orientación en particular sobre violencia de género. Entonces, específicamente sobre violencia de género, es muy importante que acudan con nosotros antes de acudir a las autoridades de su plantel. ¿Por qué? Porque cuando ustedes nos cuentan acá la situación por la que han atravesado, se puede detonar un proceso en donde pueden tener ustedes acceso a un servicio de contención psicológica y la asesoría jurídica que brinda la universidad a través de la Defensoría para que ustedes y quienes gusten en compañía de sus padres, de sus madres, puedan tener claras las opciones y decidir qué camino quieren seguir. Cuando ustedes van directamente a las autoridades de su plantel y denuncian la violencia de género, en el mundo jurídico decimos que empiezan a correr unos plazos. Los procedimientos que se tienen que seguir adentro de la universidad para que se decida si una persona es responsable o no de haber cometido un acto de violencia de género son muy estrictos. Son muy estrictos, hay unos en los contratos colectivos si la persona es trabajadora o académica, y esos son los más delicados porque son plazos fatales. O sea, si no se hace todo en el plazo que dice ahí, pues ya no se puede hacer nada. Entonces, por eso es muy importante que en primer lugar vengan acá, porque si ustedes vienen acá, esos plazos no empiezan a correr. Y entonces le transmitimos nosotros la información a las autoridades cuando está lista, cuando ya está madura, pues todo el proceso que hay que hacer para que el señor director ya pueda intervenir en el asunto. Cuando los asuntos se comunican directamente en las oficinas jurídicas de las entidades, también es posible eso, pero es mejor que no se empiece allá porque acá tenemos personal que tiene experiencia en el trabajo del tema y pues digamos que es un equipo que la universidad pone a la disposición de quien lo requiera para tener la orientación. Doctora, no sé si tengamos alguna otra intervención. Sí, doctora Barrena, hay una preocupación que es la siguiente. Si sufrimos un acto de violencia, pero fuera de las instalaciones de la UNAM, ¿nos pueden ayudar, nos pueden atender? ¿Cómo? Sí, hay varias opciones. En primer lugar, depende de si ustedes saben de parte de quién viene ese acto de violencia. Entonces, por ejemplo, si el asunto surge entre ustedes como integrantes de la comunidad del plantel de la prepa, con otra persona que también integra la comunidad. Gracias, ya nos van a poner aquí, yo creo, sí, miren, acá está la dirección, aquí abajito está la dirección a la que pueden escribir para solicitar la orientación. Si ustedes nos mandan un mensajito, entonces puede ser que las pueda contactar una psicóloga del equipo de violencia de género y eso nos toma más o menos 1 o 2 días. Les decía que depende de parte de quién viene el acto de violencia. Si son 2 personas que son parte de la comunidad de la Prepa 8, es muy posible que no sea importante en dónde se genera la violencia. Por ejemplo, luego pasa seguido, ¿no? Si se ponen de acuerdo, ahora lo voy a trasladar acá a la vida virtual, ¿no? Pero pues no sé, se ponen de acuerdo ahí después de una clase mediante el Zoom o en el chat que generaron para el grupo, de una actividad que van a realizar para una tarea o algo así. Y entonces, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que ya sea que se recibe un comentario sexista o comentarios de naturaleza sexual que ustedes reciben, por ejemplo, a través de su WhatsApp, pero se dan cuenta que esos comentarios vienen de parte de una persona que integra su grupo de clase. Entonces, ahí podemos ver que hay un vínculo entre las 2 personas y entonces los 2 forman parte de la comunidad universitaria. Entonces, como la cosa pasa en el WhatsApp, pues difícilmente podemos decir que pasa en las instalaciones, incluso si estuviéramos en actividades presenciales.
Entonces, en un caso de, por ejemplo, lenguaje sexista o comentarios de naturaleza sexual, difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento, todo eso pues pasa a través de los medios electrónicos. Y entonces, dependiendo de la situación en particular, pero en general sí puede haber una relación entre universitarios y por lo tanto acá pueden venir a la Defensoría. Y en cualquier caso, yo les digo, vengan, o sea, mándenos aquí un mensajito por nuestro formulario y entonces con eso ya ustedes salen de la duda. Pero en principio acá estamos a sus órdenes. Nada más un último comentario sobre ese tema. Ha habido casos de situaciones que son muy delicadas y que incluso requieren la intervención del Ministerio Público. En esos casos, también el personal de la Defensoría está disponible para trabajar con ustedes y sus familias sobre los asuntos que son muy graves y que pueden requerir la atención del Ministerio Público. Gracias, doctora. Gracias, doctora Barrena. También hay una pregunta que, aunque ya usted nos ha explicado el proceso para denunciar una violencia de género, es una inquietud que persiste en nuestros escuchas. Ok, a ver, y eso es una pregunta muy importante porque como el equipo de la UNAD pasó acá a la Defensoría, hay una cosa que es bueno clarificar. Ustedes seguramente han escuchado del protocolo de atención de casos de violencia de género. Ese protocolo, pues, describe ahí paso a paso muchas reglas sobre cómo se atienden los asuntos en el subsistema jurídico, o sea, en las oficinas jurídicas. Nada más que como nosotros no pertenecemos allá, nuestro sistema, nuestro proceso está regulado en el estatuto de la Defensoría y es muy sencillo. En realidad, lo único que hay que hacer es solicitar la orientación y entonces, como consecuencia de que ustedes solicitan la orientación, les puede contactar una persona del equipo de psicología y dependiendo de sus necesidades de la situación, con una persona del equipo jurídico y entonces se plantean una de las siguientes 4 opciones. Voy a tratar de decirlo así de la manera más sintética que puedo para no aburrirlos. Una persona que vive un asunto de violencia de género, pues lo puede vivir como, o sea, de parte de 4 tipos de persona adentro de la universidad. Una persona que es un alumno o alumna, una persona que es un profesor o profesora, una persona que es trabajador administrativo y una persona que es trabajador de confianza. El personal académico, bueno, profesores, investigadores, técnicos, académicos, etcétera, es diferente del personal de confianza, que somos quienes tenemos un trabajo como funcionarios, por ejemplo, en las diversas áreas de la universidad. Entonces, dependiendo de quién es la persona que sabemos que ejecutó ese acto de violencia, pueden pasar varias cosas diferentes. En todos los casos, nuestra función acá en la Defensoría es escuchar lo que ustedes van a contar, auxiliarles para que esa historia que ustedes tienen que contar se ponga en los términos legales que tiene que ir y se la mandamos a la autoridad. En este caso, por ejemplo, al arquitecto Buitrón, que es el titular del plantel. Entonces, preparamos acá todos los documentos. A veces, dependiendo de la situación, puede ser un trabajo arduo de la persona que vive el acto de violencia con el apoyo de las psicólogas y las abogadas. Y entonces se hace una narrativa pues que tiene que llenar varios requisitos, pero entre abogadas decimos, hay que poner dónde pasaron las cosas, cuándo pasaron las cosas, cómo pasaron las cosas. Decimos acá circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces, les ayudamos a ustedes a que todos esos detalles vengan en la narración de la historia. Ya que está todo junto, se lo mandamos a la autoridad, que es la que tiene que resolver algunas cuestiones. Por ejemplo, en primer lugar, en el caso de los alumnos. El señor director puede recibir la queja y entonces decide si el asunto se tiene que remitir al tribunal universitario y si se remite al tribunal universitario, decide si se tiene que aplicar una sanción provisional o no se necesita una sanción provisional. En ese caso,
digamos, el director manda, digamos, el expediente y el tribunal universitario resuelve definitivamente cuál es la sanción que toca, y habrá que decirlo, también habrá ocasiones en donde las autoridades consideran que no se amerita una sanción. En casos de violencia de género, creo que eso cada vez es más difícil, pero puede llegar a pasar. Luego, si la persona pertenece al personal académico, entonces, bueno, o trabajador administrativo es más o menos igual, su proceso está regulado en los contratos colectivos que tiene la universidad con los sindicatos. Entonces, lo mismo. Ustedes vienen acá a la defensoría, acá se prepara los papeles de la historia, de la experiencia que ustedes han vivido, que puede ser un proceso muy intenso de trabajo con las psicólogas y con las abogadas. Se ponen todos los términos, digamos, se les ayuda a las personas a que puedan recuperar estas cosas de cuándo pasó, dónde pasó, cómo sucedió, si hay documentación adicional que haya, yo qué sé, capturas de pantalla, testimonios, lo que haya. Se junta todo y se manda otra vez al señor director. Nada más que en estos casos de personal académico y trabajadores administrativos, es el señor director quien toma la decisión en el proceso. En el caso del personal académico, el proceso dura 20 días hábiles, y en el caso del personal administrativo, 10 días hábiles. Es importante que sepan que en este momento, hoy, continúan suspendidos los plazos para que se hagan esos procesos. Desde el 23 de marzo, cuando empezó la contingencia sanitaria, están suspendidos esos plazos por razón de la contingencia sanitaria. Pero en todo caso, si hay cuestiones que implican a trabajadores o personal académico, sí se pueden implementar medidas precautorias, o sea, cosas que se pueden hacer para impedir que haya otras afectaciones, o sea, que haya otros daños, y se pueden hacer ya ahorita en este momento. No se tiene que esperar a que haya proceso. Y luego ya por último, si la persona de quien se vive violencia pertenece al personal de confianza, entonces pasa algo parecido, nada más que ahí el plazo son de 30 días hábiles. Ahora, si la persona no pertenece a la comunidad universitaria, entonces el personal acá de la Defensoría hará lo mismo, no más que dependiendo de la situación, pues puede ser una cosa que amerite ir al Ministerio Público, y en su caso, pues allá podemos acompañar a la persona a llevar los papeles. Gracias, doctora. Hay una inquietud que se repite en varias preguntas. Ahora que estamos trabajando en línea, ¿qué podemos hacer si recibimos agresiones, acosos o algún tipo de violencia de género en estas plataformas de estudio? Ok. Esa es una pregunta, está complicada, ahorita les cuento por qué, pero consideren que la comunidad universitaria está donde estamos nosotros. Entonces, ahorita que estamos conviviendo a través de las plataformas electrónicas, pues ahí estamos quienes integramos la comunidad. Entonces, no tenemos que estar en el plantel para que se aplique la legislación universitaria. Y la universidad nos protege en estos contextos para todos, para personal académico, alumnos, trabajadores administrativos, todos tenemos la protección de la legislación universitaria ahora que estamos desempeñando nuestras funciones en este contexto. A ver, yo les diría que depende de qué se trate o cómo se produce el evento específico de violencia, habrá que hacer una estrategia en particular. Pero igual que sucedería si pasa, por ejemplo, en el salón de clases presencial, entonces lo primero que hay que hacer es tomar nota mental. Ustedes tomen nota, a ver dónde estoy, qué hora es, qué clase es, exactamente qué pasó, para tratar de que nuestra memoria esté fresca, y nos mandan un mensajito o nos hablan por teléfono. En el mismo portal, en la primera página del portal de la Defensoría, ahí vienen nuestros números de teléfono para los dos casos, para las cuestiones generales de derechos universitarios y las cuestiones de violencia de género. Entonces, o nos hablan por teléfono o nos mandan un mensajito ahí por el formulario del portal y alguien se comunica con ustedes. ¿Por qué digo que pasaría lo mismo que si estuviéramos en un salón de clases? Pues porque en el salón de clases puede haber situaciones que representan actos de violencia de género y pues no necesariamente
o sea, ni estamos grabando, ni tomamos fotos, ni nada, solamente vivimos esa experiencia y con ese testimonio vamos y hacemos nuestro reporte. Lo mismo pasa en las plataformas electrónicas. No necesitamos grabar ni nada para tener el testimonio de que pasó tal acto de violencia. Y entonces, con esa narración, igual que si pasara en el salón de clases, pues ya se le da curso al procedimiento. E incluso yo les diría que en las plataformas tenemos otras herramientas. Por ejemplo, tengo entendido que acá en la Prepa 8 hay unas reglas, o no sé si son reglas o sugerencias del señor director, sobre cómo conducir las actividades en las plataformas electrónicas. Por ejemplo, ustedes ven aquí que viene mi nombre, ¿no? En mi cuadrito, y entonces, pues obviamente se puede meter otra persona que no soy yo, así si yo dejo aquí abierta la puerta, pues entra otra persona en mi oficina y se para aquí. Pero bueno, para empezar, aquí sale que soy yo, este es mi nombre. Cuando usamos, por ejemplo, las plataformas de Google Meet, yo, por ejemplo, doy clases en la plataforma bueno, uso Zoom ahorita, pero tengo mis materiales en Google Classroom, porque es la plataforma que utiliza la Facultad de Derecho, donde yo doy clase. Y entonces ahí, para acceder a las sesiones, pues se tiene que entrar con el correo institucional, y eso nos ayuda a identificar a las personas. Entonces, cosas así pequeñitas digamos, de seguridad que pueden parecer que son cansadas de hacer para todos, para profesores y para alumnos, nos protegen porque entonces sabemos exactamente quién está en la sesión y si se presenta un evento de violencia, pues como que se acorta tantito la posibilidad de saber qué sucedió, quiénes estaban, etcétera, etcétera. Incluso hay formas electrónicas, cómo se puede rastrear en algún momento, por ejemplo, yo qué sé, no voy a inventar de eso porque no sé mucho de eso, pero quiero decir que cuando pasan cosas en la red, pues se dejan un rastro y entonces hay herramientas para seguir ese rastro. Entonces, con toda confianza, ahorita que estamos trabajando todos, cada quien por su lado, algunos en casa, algunos en los establecimientos que puso la UNAM para ello, o en un café internet o lo que sea, tenemos la misma protección legal de la universidad contra los actos de violencia que se producen acá. Sí les pediría, bueno, les propondría yo al personal académico que, pues como son, ustedes siguen siendo, como decimos entre abogados, la autoridad de facto en las clases. Entonces, si ustedes tienen conocimiento de que pasó algo en el salón, pues avisar al señor director es muy importante. Y al personal académico que nos acompaña también les pediría, por una parte, la confianza de que si ustedes mismos tienen consultas, nos escriban. Nosotros atendemos pues ahora ya atendemos a toda la comunidad universitaria y por supuesto que atender al personal académico es muy importante. Entonces, si tienen ustedes alguna consulta, alguna orientación, también por favor escríbanos. Y por otro lado, si nos pueden ayudar a tener presente en sus grupos, que aquí están estos medios de contacto para que las alumnas, los alumnos nos escriban, estaría muy bien. Yo se los agradecería muchísimo. Gracias, doctora. Hay una inquietud ahora por parte de académicos. Si el académico sufre algún acto de violencia, sobre todo por alguien que se protege a través del anonimato, ¿cómo puede proceder el académico? Yo les pediría que se acerquen con nosotros, por varias razones. Primero, porque habría que conocer un poquito más el contexto, pero acuérdense, bueno, esto tal vez no lo dije claramente, pero solamente por respecto a los actos en donde una persona sufre violencia de género específicamente, tenemos esta facultad de juntar nosotros pues toda la narración, todas las pruebas y todo, bueno, no todas las pruebas, pero alguna documentación que tenga la persona afectada y mandarla al señor director. Para todas las demás cosas, todo sigue igual como siempre ha estado. Nosotros podemos coadyuvar, o sea, trabajamos junto con las autoridades universitarias y entonces lo que normalmente va a pasar es que ustedes nos consultan algo y nosotros les vamos a decir, hay que manifestarlo al señor director. Lo que también podemos hacer es plantearles pues, que hay que manifestarlo, que sería bueno que se anexe la documentación, etcétera, etcétera. A veces cuando el personal académico quiere hacer un planteamiento al señor director, también nos marcan copia y eso nos permite pues más o menos saber si ya le respondieron, en su caso quizá tener alguna interacción con la autoridad.
pero lo mismo, mándenos un mensajito, háblenos por teléfono para hacer el planteamiento concreto. Solo que si no se trata de asuntos específicamente de violencia de género, nuestra intervención es muy parecido a como trabajábamos antes. Ahora, sí es importante que ustedes sepan que con estas modificaciones hay unas cosas que antes no podíamos hacer y que ahora sí podemos hacer. Por ejemplo, ahora podemos sugerir medidas cautelares, bueno, medidas precautorias a las autoridades sobre cualquier asunto de nuestra competencia, no solamente en materia de violencia de género. Entonces, si el personal académico vive alguna forma de agresión y vemos que hay una afectación continuada, por ejemplo, podríamos proponer a la autoridad unas medidas precautorias. Hemos tenido casos serios en donde hemos podido acompañar a la autoridad para tomar medidas de protección al personal académico, porque naturalmente, pues no, el personal académico no está exento de sufrir actos de violencia. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Hay una pregunta. ¿Qué se hace para evitar la violencia de género en la UNAM desde su oficina? Ok, a ver, esa también es una pregunta importante. Nuestra oficina está fundamentalmente centrada en dos acciones. Uno, la atención propiamente de los casos. O sea, una vez que ya se presentó la violencia, pues hay que atender que se empuje por todos los cauces legales. Y segundo, la difusión sobre la normatividad universitaria para que la gente conozca sus derechos. Eso es una función que la Defensoría ha ejercido desde siempre y, por ejemplo, esta charla pues tiene el objetivo de ayudar en eso. Las tareas fuertes de la política institucional en materia de género, no solamente, o sea, no necesariamente de violencia, pero sobre igualdad de género, las lleva la Coordinación de Igualdad de Género a cargo de la doctora Tamara Martínez. Entonces, nosotras a veces nos podemos coordinar para alguna actividad en particular, pero sobre todo nuestras herramientas son la difusión y la atención directa. Eso es lo que hacemos nosotros. Gracias, doctora. La felicitan por su presentación y por la información que nos está proporcionando. Y también la pregunta es, ¿qué tipo de sanciones se imponen a las personas que ejercen este tipo de violencia? Muy importante la pregunta. A ver, por ejemplo, son más o menos parecidas. Digamos, la sanción más grave, sin importar el tipo de, digamos, sin importar el tipo de contrato, si es alumno o no, es sacar a la persona de la comunidad universitaria. O sea, en derecho laboral decimos la rescisión de los contratos o la expulsión en el caso de los alumnos. Esa es la más grave. Aparte de eso, en el caso del alumnado existe la posibilidad de la suspensión hasta por 1 año en el tribunal universitario. Eso significa que los derechos como alumno, como alumna, quedan en pausa durante 1 año. Entonces, como alumna, pues no podemos participar en las actividades académicas de la universidad. En el caso de las personas que trabajan para la universidad, se pueden hacer algo parecido en esas suspensiones, pero solamente con un máximo de 8 días. Eso es muy importante decirlo. Es así o sea, eso tiene una relación con la Ley Federal del Trabajo también. O sea, la universidad pues tiene que seguir las leyes de México también, ¿no? Entonces, la suspensión sin paga puede ser de máximo 8 días. Y luego, otra cosa que luego la gente no valoramos mucho, pero es muy importante, son las amonestaciones. Cuando una persona recibe una amonestación, eso significa que se queda en su expediente, ya sea como alumno o como trabajador, pues para siempre. Y eso en el expediente de las personas, pues es una cosa que se lleva pues para todo el tiempo que tengamos la relación con la universidad. Y eso pues puede pesar mucho, o sea, primero tiene un peso de reputación muy importante y quizá cuando estamos más jóvenes pues no nos damos cuenta de por qué eso es importante, pero quienes ya somos más grandes sabemos que
una parte muy importante de nuestra vida, pues es que los demás nos aprecien y nos valoren. Y entonces, cuando hay una amonestación, eso significa que nuestro jefe nos dice, esto lo hiciste mal y lo tienes que corregir. Y va a estar ahí en nuestro expediente para siempre. Y entonces, aunque luego parece que es así como un manazo, en realidad no es un manazo, es una sanción y es serio que uno esté en un procedimiento y se le sancione, aunque sea con la sanción más ligera. Es una sanción. Obviamente, pues es un tema muy delicado y a veces pues hay quienes van a las instancias afuera de la universidad pues a combatir esas amonestaciones porque es muy serio. En la vida profesional eso es muy serio, aunque parezca que es una cosa menor, realmente no lo es. Gracias, doctora. Aquí nos están preguntando algo que le interesa a muchas personas y es lo siguiente. Mientras se desarrolla el proceso de denuncia, ¿hay algún apoyo, alguna ayuda que se le ofrezca al afectado o afectada? O sea, la persona que vivió el acto de violencia. Sí, claro. A ver, para empezar, está el servicio de atención psicológica. Entonces, acá en la Defensoría tenemos un equipo de psicología, pero también tenemos la posibilidad de canalizar a la persona para una atención, pues ya digamos, más propiamente de mediano plazo, en diversos programas de la universidad, sin costo para ella. Esa es una. Ahora, otra cosa muy importante que no he comentado yo aquí, es que puede haber casos que están difíciles porque tienen un componente de violencia de género, pero aparte, esa experiencia de violencia de género tuvo un impacto en la vida académica. Entonces, yo les quiero decir que ahora que estamos las dos oficinas juntas, la Defensoría y el equipo que antes pertenecía a la UNAD, podemos ver todos esos casos en su conjunto. Antes, aunque acá teníamos la facultad de recibir las quejas de violencia de género, pues sí llegamos a recibir algunas poquitas que tenían que ver con la vida académica, pero ahora tenemos mucho más herramientas para que se traten en su conjunto. Y eso es muy importante porque, aunque les diré que en general los casos de violencia de género, pues no necesariamente implican al personal académico. Los asuntos del personal académico, pues en promedio andarán por ahí del 20%. Pero más importante que eso, en los asuntos en donde están las dos cosas juntas, un evento de violencia de género y problemas de la vida académica, hay que trabajarlo al mismo tiempo, porque hay que ver qué pasó con, yo qué sé, la calificación que no se puso, el examen al que no se le dio acceso a la persona, lo que sea. Entonces, todo eso se puede tratar acá al mismo tiempo. Entonces, aunque no es propiamente, o sea, realmente no es un apoyo, es el acceso a un derecho propiamente, y eso también lo podemos ver acá. Gracias. También hay una pregunta, doctora. ¿Qué cantidad de denuncias se presentan por casos de violencia de género? Yo percibo que aquí la preocupación es si la denuncia se está haciendo de manera sistemática o todavía de manera muy aislada. Sí, a ver, yo creo que esa es una pregunta súper importante y muy difícil de contestar. ¿Por qué? Porque para saber si se presentan pocas o muchas denuncias, tendremos que saber, digamos, la cifra negra, voy a decirlo así, ¿no? O sea, cuántas no se presentan. Y esa información todavía no la tenemos acá. Lo que sí sabemos, yo me doy cuenta, es que tenemos un reto muy importante en la Defensoría de que toda la gente sienta confianza de venir con nosotros. Por eso dije al principio, pues aunque no sea el primer objetivo hacer una denuncia, sí que sea venirse a informar sobre sus opciones. ¿Por qué? Porque efectivamente yo veo que hay, también no voy a calificar, pero se comunican cosas en redes sociales. No voy a decir si son muchas o pocas, pues porque realmente no lo sé, pero pues sí veo que se comunican cosas en redes sociales. Y a mí me encantaría que esas cosas vinieran acá a la Defensoría para que pudiéramos explicarle a la gente qué puede hacer. Me encantaría porque entonces
pues podríamos darle a las personas información así específica, concreta sobre su asunto, y no podemos hacer eso si no contamos con esa información. Entonces, al principio yo les decía, es muy importante que las autoridades sepan qué está pasando, pero porque cada quien, digamos, con un acto como de, o sea, es una parte de corresponsabilidad y de ejercer nuestros derechos, pues comunicamos pues a las diversas entidades de la UNAM, pues todos los eventos que pasan para que se puedan atender. Y entonces, una dificultad muy grande que tenemos nosotras es que si yo sé, me entero que hay una comunicación en redes sociales sobre algo, pero no sé quién lo hace, no podemos establecer contacto con ella. Y frente a eso, hay muy pocas cosas que podamos hacer como para hacerle saber a la gente que estamos aquí disponibles, pues, para que vengan con nosotros. Entonces, por eso estas charlas a mí me ayudan muchísimo porque podemos pasar ese mensaje un poquito más cerca, aquí con, bueno, en este caso con quienes integran la comunidad de la prepa. Entonces, vengan, por favor, si saben de alguien que tiene un problema, díganles que vengan, por favor, para que por lo menos les podamos dar la información y ya cada quien pues tendrá que decidir qué quiere, o sea, si quiere hacer la denuncia o no. Créanme que hay gente que no está lista para denunciar, porque puede ser un proceso muy intenso. O también, perdónenme, pero lo tengo que decir, también hay momentos en donde la gente tiene miedo, porque no sabe cuáles son todas las opciones o todas las cosas que hay para salvaguardar su integridad, sus derechos académicos y todo. Entonces, yo he hablado con gente ya, o sea, gente adulta que estudia posgrado en la universidad y tenemos miedo porque obviamente pues percibimos que el poder que ejercen las personas a nuestro alrededor va a impactar muchísimo en nuestra vida académica y eso puede ser cierto. Pero entonces, si ustedes vienen y alguien les explica y les ponemos en la mesa qué mecanismos hay para que su asunto, su denuncia, si quieren denunciar, avance sin que ustedes tengan miedo, sin que ustedes, digamos, que sepan que hay cosas ahí para protegerles cuando presentan esa denuncia, entonces no se los podemos explicar. Y se los podemos enseñar de manera muy puntual. Hay muchas reglas. Venir a la defensoría es el primero de los derechos universitarios. Para que ustedes los puedan ejercer, tienen que venir acá. Entonces, yo sé que cuesta trabajo a veces y sé que a veces, pues como no necesariamente sabemos todo lo que pasa o cómo están todas las reglas y todo. Entonces, si ustedes vienen, ya les podemos explicar. Entonces, tal vez pueden tener un poquito más de confianza en que este es un canal seguro. La otra cosa muy importante que les tengo que decir es que la información que ustedes traen acá a la Defensoría es confidencial. Entonces, a menos que ustedes quieran, nosotros no le podemos informar a nadie de lo que nos vienen a contar. Por eso, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con el caso de los asuntos de violencia de género, pues solamente los podemos comunicar a la autoridad cuando ya está listo todo. Y eso de que está listo todo implica que la persona también está lista para enfrentar el proceso. Mientras la persona no esté dispuesta, no podemos comunicar esa información a la autoridad. Y eso esperaría yo que también les dé confianza de que la comunicación con nosotros, pues no la sabe nadie. Nadie sabe que ustedes vienen acá. Nosotros no tenemos que informarle eso a nadie. Somos una oficina independiente dentro de la universidad y parte de nuestra responsabilidad está en preservar esa confidencialidad. Gracias, doctora. Doctora, una pregunta más. ¿Qué tipo de pruebas son las que deben presentarse para acompañar la denuncia? Aquí la preocupación es si no se presentan suficientes pruebas, si esa denuncia va a progresar o no. Sí, ese es un excelente punto. A ver, muchos actos de violencia de género suceden en privado. No todos, muchos suceden en privado. Entonces, cuando la cosa sucede en privado, quiere decir que no hay testigos, posiblemente no va a haber WhatsApp ni nada, y lo único que hay es el testimonio de la persona. Por eso es muy importante que ese testimonio se plasme así en su integridad, en un documento que legalmente pueda funcionar. Y eso significa lo que les comentaba yo antes. Tenemos que poner quién, dónde, cómo
cuándo. Entonces, si ponemos todo eso con el apoyo de las psicólogas y las abogadas, entonces le damos a la autoridad las herramientas para tomar decisiones. A veces nos pasa que esos elementos no necesariamente estuvieron ahí en su momento. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja estos temas, bueno, no sé, acá en la Defensoría, las abogadas, las psicólogas que están en eso, pues andan más o menos en un promedio de 10 años de experiencia. Llevan 10 años de su vida haciendo estos documentos. Entonces, pues saben que hay que poner. O bueno, o sea, saben cómo las puntualizaciones que es importante que se incluyan. Entonces, por eso, con el trabajo, con psicología, etcétera, etcétera, pues se pueden evocar memorias o precisiones que o sea, otras abogadas u otros abogados que no tienen esa experiencia, pues no necesariamente pensarían que es importante. Naturalmente, jamás, nunca en la vida, nadie le va a proponer, ningún universitario le va a proponer a otro universitario mentir, nunca. Y mucho menos en un proceso legal. Entonces, no se trata de embellecer la narrativa, se trata de puntualizar las cosas que tienen que ir ahí para que el testimonio vaya jurídicamente respaldado, digamos. Ahora, hay otros eventos que no pasan en privado. Entonces, cuando no pasan en privado las cosas, es muy importante que el testimonio de la persona venga acompañado del testimonio de los testigos que haya habido, ¿no? O si hay mensajes de Facebook, de teléfono, no sé qué, capturas de pantalla, lo que haya, todo eso contribuye. Pero la distinción es en si pasa en privado o no pasa en privado. Porque cuando no pasa en privado, es importante que también nosotros tengamos acceso a, por ejemplo, testimonios. Si estamos diciendo que pasó en el salón de clase, pues sería muy bueno ayudar con cosas que dicen otras personas que estaban ahí mismo también. Porque si no, como que nosotros estamos en falta, digamos. O sea, no estamos contando, nosotros aquí como abogadas, tenemos que ayudar a que se cuente la historia completa. Y doctora, aunque de alguna manera usted ya se ha referido a esto, hay esta inquietud que permanece. Si se tienen dudas durante el proceso de la denuncia, ¿a dónde y con quién se puede acudir para recibir orientación? Súper. Miren, el proceso, o sea, todo el proceso de la sanción se lleva en su entidad académica, como siempre. El señor director es la autoridad en el plantel y él es quien va a asignar las sanciones, va a decidir qué pasa con cada caso. Acá en la Defensoría lo que hacemos es orientar a la persona sobre lo que vaya sucediendo en el proceso. ¿Por qué? Pues básicamente porque eso dice nuestro estatuto. Nuestra función es dar asesoría a las personas que han vivido un acto de violencia de género. Entonces, si llega la denuncia y digamos, va a pasar un cauce de varios, va a pasar por varios escritorios, digamos. Sale de aquí de la Defensoría y llega a la entidad académica puede pasar al tribunal universitario, yo qué sé. Lo mismo en el caso de trabajadores. Entonces, es importante que la gente sepa que puede venir acá. En algunos casos, la autoridad es propiamente informa a la gente sobre qué pasa con los asuntos. Eso también sucede y es muy positivo. Pero acá estamos nosotros para, digamos, como ahí estamos de observadores todo el tiempo, durante todo el proceso, para que, por ejemplo, también llega a suceder que se repiten los actos de violencia o se incumplen unas medidas precautorias. Y eso lo sabemos porque tenemos contacto con las víctimas. Y entonces es importante que se acerquen porque así podemos cerrar el círculo y llevar esa información a la autoridad también. Gracias, doctora Barrena. Si usted quisiera añadir algo adicionalmente, por favor. Quisiera añadir solamente, no añadir, solo repetir. Muchísimas gracias por permitirme acompañarles esta tarde. Me encantaría que se acerque la comunidad de la preparatoria a preguntarnos de lo que quieran y en particular si quieren una orientación sobre cosas que están pasando en su vida universitaria, por favor, con mucha confianza, mándenos un mensajito. Como les digo, es confidencial, nadie se tiene por qué enterar.
Y ya cuando ustedes estén listos o listas, pues le pueden escribir al señor director y ya le plantean concretamente cuál es la cosa que pasa. Y eso es muy importante para que el señor director pues pueda atender las cosas que suceden en el plantel. Créanme que eso muchas veces me preguntan que por qué o cuántas recomendaciones emite la Defensoría. Pues la verdad es que la Defensoría en los últimos años, 10 años voy a decir, ha emitido muy poquitas recomendaciones, pero eso tiene una razón de ser. Se emiten pocas recomendaciones porque en general las autoridades son muy sensibles y siempre están buscando la manera de que se resuelvan las cosas. Pero para que eso pase, la autoridad tiene que saber. Y entonces, si ustedes, digamos, acá lo que hacemos es promover eso, que se atiendan las cuestiones por parte de quien legalmente tiene que hacerlo, que son las autoridades universitarias. Y en general nos ha ido bien. Entonces, apenas hemos recibido hace poquito tiempo la cartera de asuntos de violencia de género. Vamos a ver cómo nos va. Pero en general hemos tenido muy buen resultado porque, como les decía antes, toda la gente que trabajamos en la universidad, pues nos encanta lo que hacemos y esencialmente estamos aquí para servir a la comunidad. En el caso del el director, sus funcionarios, sus profesores, pues de eso vivimos, a eso nos dedicamos y nos encanta trabajar con los chavos, con las chavas, ¿no? Entonces, ténganos confianza. Sé que luego puede ser difícil, pero ténganos confianza, mándenos un mensaje y, o sea, prueben y ya verán cómo les funciona. Gracias, doctora. No, doctora, gracias a usted. Vamos a dar paso ahora a una pregunta que tiene el arquitecto Huitrón, nuestro director en el plantel 8. Por favor, arquitecto. Muchas gracias, doctora. Bueno, más que pregunta, yo le quiero agradecer a la doctora Guadalupe Barrena su participación. Entendemos es la primera ocasión en la que nos acercamos, sobre todo con la comunidad del plantel 8. A mí me queda muy claro el día de hoy varias cosas. La primera y la fundamental es lo que dice la doctora Barrena: tengamos confianza en la Defensoría. La Defensoría es una instancia que defiende a los universitarios, a los y a las universitarias. Atiende a los y a las universitarias, a todos los sectores de la universidad. Creo que eso es fundamental, que entendamos que hay que acudir para conocer, hay que tener confianza y hay que acercarse. A mí me parece eso muy, muy necesario, porque como bien lo dijo la doctora en la conferencia, en la charla que acabamos de tener, desafortunadamente pueden haber casos y cosas de las que no nos enteramos y no podemos atender. Y por eso me gusta mucho el día de hoy que la doctora nos deje ese mensaje a la comunidad. Evidentemente no será solamente a la comunidad del plantel 8, sino a toda la universidad, de que tenemos que acercarnos y tenemos que ir con ellos, que son los expertos, que son los que conocen, incluso también para poder definir claramente de qué se trata lo que estoy queriendo presentar, porque como bien lo comenta, no es fácil en una charla ahorita definir si eso no es, pero bueno, qué importante es que podamos saber que tenemos esta área de la universidad y qué importante la fusión que ahora realiza el señor rector, el doctor Enrique Graue Vigers, al ser muy sensible de la problemática por la que está pasando la universidad y nuestras comunidades. Yo le agradezco muchísimo, doctora, este acercamiento. Yo espero que cuando retransmitamos esta plática con usted, sea toda la comunidad del plantel 8 que lo vea, que la escuche y que sepa que tenemos este apoyo de la Defensoría. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe Barrena. Al contrario, yo encantada, estamos a sus órdenes y cuantas veces nos inviten, vamos, aunque sea por Zoom. Sí, claro. Doctora, muchísimas gracias. Doctora Barrena, nuestro auditorio insiste ahora para saber, en este contexto en el que tenemos las actividades de manera remota, ¿cuáles son los medios a través de los cuales se pueden dirigir denuncias a la Defensoría? Correcto. A ver, hay muchos medios, pero les pediría que la manera más fácil para nosotros es que nos manden un mensaje
a través de tenemos un formulario en la página, o sea, es lo único que hay en la página principal de la Defensoría, es el formulario de orientación, no hay nada más. Es lo único. Bueno, también ahí le pueden dar clic si quieren entrar a ver todo el sitio de la historia de la Defensoría y no sé qué. Pero como esencialmente la gente lo que necesita ahorita es orientación, pues ahí están solamente los formularios de género y derechos universitarios. Entonces, mándenos un mensajito, es lo más fácil. Igualmente, ahí en la página, o sea, lo de los formularios, es que se los quería enseñar, pero no sé si puedo compartir pantalla yo. Sí, sí lo puede hacer, doctora. Ok. Entonces, espérenme, voy a compartir la pantalla nada más para que lo vean rápido. Entonces, esta es la página principal de la Defensoría, www.defensoriaunam.mx. Y entonces, lo único que hay aquí en la entrada son el acceso a las orientaciones. Entonces, si ustedes quieren una consulta sobre cuestiones de violencia de género, le pican acá. Bueno, aquí están teléfonos. Si quieren hablar por teléfono, nos hablan a cualquiera de estos. Estamos atendiendo entre 9 de la mañana y 3 de la tarde y de 5 a 8 y media. Y nos pueden mandar un mensajito. Entonces le dan clic y se despliega este formulario. Nos pueden contar aquí muy poquito, muy poquito de la historia, nada más para saber tantito de qué es, y alguien se comunica con ustedes. Si tienen una consulta específicamente sobre derechos universitarios, pues igual, le pican acá y sale otro formulario muy parecido, nos regalan un poquito de información y normalmente en las consultas de derechos universitarios, la inmensa mayoría se refieren a, por ejemplo, trámites. Y entonces si nos ponen, yo me quiero cambiar de plantel, pues sí nos ayuda a que nos digan de qué plantel vienen, en qué semestre están, lo que sea, para tener un poquito más de información. Y también nos pueden hablar por teléfono en cualquiera de los dos temas. Es importante que sepan que los dos asuntos, derechos universitarios y género, los tratan dos equipos separados. Entonces, lo voy a decir de manera delicada, pero vienen personas que han vivido actos de violencia de género y van acá a la puerta de los asuntos de violencia de género. Y por otro lado, a veces vienen personas que han sido señaladas de cometer actos de violencia de género y vienen acá a la puerta de derechos universitarios. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que darle servicio a toda la comunidad, obviamente pues con las facultades diferenciadas que tenemos. Entonces, ya voy a dejar de compartir la pantalla, nada más quiero que vean que es, si le ponen www.defensoria.unam.mx, esto es lo único que van a ver en la página. Ya si tienen curiosidad, pues se pueden meter aquí abajo en nuestro sitio web, pues que tiene más cosas, ¿no? Pero como lo que interesa es esto de la orientación, por eso lo pusimos aquí al principio. Sale. Y estamos trabajando a todo vapor, ¿eh? Tenemos muchísima chamba y felices de atenderles. Gracias. Bien, doctora, la maestra Alejandra tuvo un problema técnico. Okay. Hasta el momento son todas las charlas todas las preguntas que tenemos y no sé si le gustaría comentarnos algo más de cierre. Pues solamente invitarles así a que disfruten muchísimo su paso por el bachillerato, aunque está medio rara esta época, y para hacer eso, para que podamos hacerlo, eso que les decía de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, pues hay que comportarnos con respeto, que es una de las reglas del Estatuto General en la comunidad universitaria. Entonces todas, entre todos, nos debemos respeto. Y cuando ustedes sientan incómodas, así nada más incómodas, no saben si es un asunto de violencia o no, vengan, mándenos un mensaje y platiquen con alguien. Acá hay gente que hace eso. Y de nuevo, muchas gracias. Qué gusto estar con la bióloga Dolores Valle también. Gracias. Doctora, quedamos muy agradecidos por su información, que ha sido tan oportuna, pero además que nos ha manifestado, que nos ha comunicado
el interés que tiene la Defensoría a su cargo por que nos acerquemos en todos los casos que esto sea necesario. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar por concluida esta conferencia magistral del Día Rosa del año 2020 y posteriormente los invitamos a ver el conversatorio de estudiantes. El tema que se aborda es relaciones de noviazgo saludables e igualitarias. Y por esta misma plataforma se abordará ese tema. Damos las gracias a nuestra directora general, a la doctora Barrena, al arquitecto Huitrón. Un abrazo. Gracias. Bye, bye. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, señora directora. Gracias, doctora Barrena. Gracias, doctora Alejandra Vázquez. Gracias a toda la comunidad del Plantel 8.